La Torá nos lleva por medio del análisis y por medio del cumplimiento de la Torá a conectarnos con Hashem, a apegarnos a Hashem. Y por eso la persona no puede desconectar ese conocimiento de su comportamiento, de sus midot, de sus cualidades y de su conexión con Akadosh Baruj Hu. Y por eso, si la persona tiene Irat Hashem, entonces toda la Jochma de la Torá se va a mantener en él, se va a sostener. En el momento que la persona diga, bueno, yo voy a estudiar Torá como si fuera matemática, como si fuera alguna profesión, bueno, yo quiero sacar un doctorado de Torá, pero eso no lo conecta y no está relacionado con su Irat Hashem. Entonces esa Torá básicamente no tiene una plataforma que le va a permitir mantener ese conocimiento con él. Y en base a esto nosotros trajimos el Rav Chaim de Volozhin trajo el ejemplo de la Gemara en Masejet Shabbat. La Gemara en Masejet Shabbat nos dice qué es lo que está escrito en el pasuk en Yeshayahu 33:6. Vaya emunat iteja chosen yeshuot chochma badat irat Hashem iotzaro. Dice Yeshayahu Naví, y será emunat iteja chosen yeshuot chochma badat, 6 términos, que cada uno de esos términos representa una de las partes de el Shas, de los Shisha Sidre Mishnah, de los 6 órdenes de la Mishnah. Y dice el Pasuk que esos 6 órdenes de la Mishnah, el primero es Emuná. Emuná es Seder Zeraim, que es el orden de las siembras, a donde aparecen todas las mitzvot, todos los tratados que hablan de las mitzvot atluyot baaretz, las mitzvot que dependen de la tierra de Israel. Eiteja, que son los tiempos, las mitzvot de los tiempos, ahí aparecen todos los tratados que hablan de las mitzvot que tienen que ver con el tiempo, Shabbat, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkah, Pesachim. Hosen, que es Seder Nashim, donde se habla de los tratados que tienen que ver con las mitzvot a nivel de la relación matrimonial, Kiddushin, matrimonio, Gitin, divorcios, Ketubot, etc. Yeshuot, que es la palabra que representa el cuarto orden de la Mishnah, que es Nezikin, que nos habla de todos los temas de los daños y de las relaciones interpersonales. Jochma, que habla del tema de Kodashim, que es el quinto orden de la Mishnah, que nos habla de todo el tema de los korbanot, de los sacrificios, animales, vegetales, etc. Todas las mitzvot que tienen que ver con el Bet HaMikdash. Vadat, y el último término que habla del último orden de la Mishnah, que es Tarot, que habla de todas las halajot que tienen que ver con pureza e impureza. Y termina Yeshayahu Naví diciendo que después de esos 6 órdenes, Irat Hashem hi otzaro. El temor a Hashem es su bodega. ¿A dónde hay que abodegar? ¿A dónde hay que colocar todo ese conocimiento, toda esa cosecha? En una bodega, porque si no se va a echar a perder. ¿Cómo se llama esa bodega? Irat Hashem, el temor a Hashem. El temor a Hashem. ¿Qué? Entonces aquí vemos de que el profeta Yeshayahu nos hizo una analogía entre la Torá e Irat Hashem con la cosecha y la bodega. La Torá es la cosecha.
la persona cosecha el cereal. El cereal está dividido en 6 componentes, que es la Torah Shebe'al Peh, la Torah oral, Shisha Sidrei Mishnah. Todo eso es lo que uno estudia, analiza, aprende, y de ahí básicamente él sabe cómo actuar. Pero todo ese conocimiento, dice Ishayahu Naví, hay que colocarlo en un lugar donde esté resguardado, en una bodega, porque si tú dejas el trigo o la cosecha a la intemperie, entonces se va a echar a perder. O se va a echar a perder con la lluvia, o con el calor, o con los animales, o con los insectos, o con las plagas, o con lo que sea. Los ladrones. Los ladrones, mejor. Entonces hay una sola forma de poder cuidar esa cosecha, poniéndola en una buena bodega. ¿Cuál es la bodega que me va a cuidar toda la Torah que yo he adquirido y estudiado? Irat Hashem. Irat Hashem hi otzaro. El temor a Hashem es su bodega. Y eso significa que esa es la única forma de cómo se va a resguardar y se va a cuidar y se va a mantener mi Torah de una manera adecuada. Y si yo no voy a colocar y no voy a poner mi Torah en esa Irat Hashem, entonces no importa cuánto yo haya estudiado y aprendido, esa Torah se va lamentablemente a echar a perder, se va a putrefactar, se va a echar a perder. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. Eso es básicamente lo que terminamos de ver en el capítulo 4. Y en este capítulo comienza el Rav Chaim de Volozhin y nos dice así: Ulefi erech godel haotzar ha'ira asher הכין לו אדם, כן על זה הערך יוכל להיכנס ולהשתמר ולהתקיים בתוכו תבואות התורה כפי אשר יחזיק אוצרו. Entonces, ahora volvamos a la analogía. Si yo tengo una bodega pequeña, o sea, tengo poca Irat Hashem, la Torah que voy a poder colocar en ella también es pequeña. ¿Sí? Pero cuanto más amplia y más grande sea la bodega, o sea, la Irat Hashem de la persona, más Torah va a poder introducir dentro de ella. Y eso es lo que dice aquí. Ulefi erech godel otzar ha'ira, de acuerdo a lo grande, a la grandeza del otzar, de la bodega, de la ira, del temor a Hashem que preparó la persona para él. Ken al ze ha'erech, de esa forma, yuchal likanes, va a poder introducir y cuidar y mantener en él Tevuot HaTorah, las cosechas de la Torah, que fi asher yachzik otzaro, de acuerdo a lo que va a poder sostener y contener su otzar, su bodega. La bodega cumple con varias funciones. La primera, introducir la cosecha. La segunda, cuidar la cosecha, que no se eche a perder. Y por lo tanto, eso va a mantener a la cosecha bien, fresca, para que se pueda luego utilizarla como trigo, como harina y hacer de ella pan, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender de la calidad de la bodega. Si yo tengo una bodega amplia, grande, y que está bien cuidada, y que está bien mantenida. ¿Qué significa que está bien cuidada y mantenida? Que el lugar está bien aireado, que tiene buen aire, que no hay goteras, que no hay lugares donde pueden penetrar ahí insectos o plagas o enfermedades o ladrones. Entonces,
la Torah se va a mantener ahí con toda su fuerza. Pero si no voy a tener una bodega bien preparada, entonces la Torah se puede echar a perder. כי אבא מחלק תבואה לבניו, הוא מחלק ונותן לכל אחד מידת התבואה כפי אשר יחזיק אוצרו של הבן אשר הכין על זה מקודם. El padre que tiene cosecha y ahora quiere empezar a repartirle a sus hijos esa cosecha. Entonces él va a llamar uno por uno y le va a decir, mira, yo te quiero dar parte de mi cosecha. A ver, muéstrame por favor tu bodega. Entonces él va a ir con el primer hijo y el primer hijo le va a mostrar una bodega ahí, no sé, 1 metro por 1 metro, donde ahí casi no hay lo que meter. Y dice, bueno, a ti te voy a dar, sí, 10 kilos de trigo. ¿Ceder? No, pero papá, ¿por qué tan poco? Dame un poco más. ¿Por qué me das solamente esa acá? No sé, pero no cabe, ¿qué quieres? Eso es lo que hay. Más de eso no cabe. Después viene el otro que construyó una bodega, ¿sí? De 3 kilómetros. Entonces, ajá. Entonces le dice el padre, wow, aquí podemos meter ¿sí? 1 tonelada de trigo. Entonces ahí va, te va la tonelada. Y así sucesivamente. Entonces, cuando el padre tiene que repartir la tevuá, la cosecha, la Torah a sus hijos, y la divide, entonces le da a cada uno la midá, la medida de tevuá, que fía sheyachzik otzaro shel haben, de acuerdo a lo que puede contener la bodega de su hijo, asher echinlo al ze mikodem, que lo preparó de antemano. El padre le quiere dar más cosecha a su hijo. Él le quiere dar, ¿verdad? El Baruch Hashem no le falta. Él tiene mucho. Pero viene el hijo y le dice, mira, esta es la bodega que yo he construido. Entonces le dice el padre, ¿qué quieres que haga? Yo te quisiera dar más. Pero la bodega que tú me estás mostrando aquí es muy pequeña. Y lo que puede entrar ahí es esta cantidad de cosecha. Entonces, el problema no es del dador, sino es del receptor. ¿Qué puede recibir el receptor? Pero por cuanto que el hijo no puede recibir más, lama, porque el otzar, porque su bodega no es tan grande para que pueda contener más cantidad de cosecha, Gamaav, también el padre, y por eso el padre ahora no puede darle más. Eso es si el padre por lo menos el hijo preparó por lo menos o construyó por lo menos una pequeña bodega. ¿Y qué pasa si el hijo Bijlal no preparó nada, ninguna bodega, y no tiene nada? Y ahora el padre quiere darle de su cosecha, le va a decir, mira, momentáneamente no te puedo dar la cosecha, porque no tienes dónde cuidarlas. Yo quiero que esa cosecha no se eche a perder. Que van she'en makom meshumar she'titkaim etzlo. Entonces, ese es el ejemplo, esa es la analogía, esa es la moraleja. Hashem quiere darnos Jochma, quiere darnos Torah, quiere darnos conocimiento. Pero tenemos que tener un lugar en donde colocar todo ese conocimiento. El lugar o la dimensión espiritual para contener toda la Torah se llama Irat Hashem. Ese es el Otzar. Esa es la bodega. ¿Y cuál es la mejor estrategia, por ejemplo, para ampliar la bodega y conseguir ese beneficio? Mahon Meir. No, Kadima.
Casa en Israel. Casa en Israel. Estamos en la mejor yeshiva de Jerusalén y en la mejor tierra del planeta. Lo que estamos estudiando aquí, ¿no? Kenu itbarach shemo. Así es, bendito sea su nombre, Akadosh Baruch Hu. Yado petuja kivyachol להשפיע תמיד לכל איש מעם סגולתו רוב חוכמה ובינה יתרה. Akadosh Baruch Hu tiene siempre la predisposición. ¿Sí? Hashem no es avaro. ¿Cómo se dice? Portugués. Tacaño. ¿Cómo se dice? Sí. Sí. Akadosh Baruch Hu no dice, yo me quiero quedar a toda la Torah conmigo. No. Él, Akadosh Baruch Hu quiere repartir. Abundancia. Quiere dar. ¿Sí? Pero tiene que haber un Keli que pueda recibirlo. Que es el receptáculo adecuado. Kenu itbarach shemo. Yado petuja, su mano está abierta. Leashpia tamit, influenciar siempre. Lekol ish me'am segulato, para cada persona de su pueblo. Rov chokhma ubina yetera. Hashem quiere darnos chokhma. Hashem quiere que tengamos mucha Torah, que tengamos mucha sabiduría. Pero también quiere que esa Torah no se eche a perder. Shetitkayem etzlam, que se sostenga, que se mantenga en nosotros. Veiksherem al luach libam, y que se aten en nuestros corazones. Leishtashea itam beboam leolam amenucha betalmudam beadam, para que Bezdat Hashem esa Torah, ¿sí?, podamos convivir con ella, estar con ella, cuando lleguemos al mundo del descanso, al Olam Haba, al mundo venidero, y tengamos esa Torah en nuestras manos. ¿Okay? Como dijeron Jajamim, Ashrei Misheba Lekan betalmudo beado. Bienaventurado el que viene aquí y su estudio está en sus manos. ¿De qué sirve que Hashem te dé y todo se te escapa entre los dedos? Y cuando al final tienes que llegar arriba y demostrar, aquí está toda la Torah que yo aprendí, al final no quedó nada en tus manos. O sea, ¿qué significa tener la Torah en nuestras manos? ¿Sí? La palabra yad significa que está contenida en nosotros. ¿Sí? La mano es el único órgano que tiene la persona donde él puede tomar algo, agarrar algo y tenerlo y sostenerlo. Entonces, cuando hablamos de tener la Torah en nuestras manos, no es decir, bueno, yo voy a subir arriba y acá el mejor me va a decir, bueno, a ver, ¿dónde está la Torah? Entonces yo saco el celular, aquí está acá toda la Torah. Aquí está toda la Torah está en mis manos. ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que habla? Talmud Babli, Talmud Babli. ¿Qué tratado quieres? ¿Cuál? ¿Brajot? Bueno, Brajot. Ya está. Entonces, eso significa que está el Talmud en sus manos. ¿Mejor? Ahí está el Talmud en sus manos. Mira que lo juego. Fija, agarra el celular, déjalo aquí, apágalo. Hoy es Shabbat, no se puede usar celular. ¿Ceder? ¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes de todo eso? Entonces, no, todo esto se echó a perder o no se echó a perder. Se perdió, no se perdió. Y una de la principal estrategia para que eso se mantenga en la persona es Irat Hashem. Pero al fin y al cabo todo depende de esa plataforma que se llama Irat Hashem. Que si la persona preparó esa bodega grande de Irat Hashem pura, que en Hashem iten lo chokhmah utvuna, así Hashem le va a dar a él sabiduría, conocimiento, de Rov Shefa, con mucha abundancia, que Fishe Tachziko Tzaro. Hashem quiere dar. Permítele que te dé. ¿Y de quién depende de cuánto Hashem te va a poder dar su chokhmah? De ti.
de esa construcción, de esa bodega que tú harás con tu Irat Hashem, con el figo de los tzarot. Y todo va a depender de esa, ¿qué? Y de esa forma se entiende lo que dijeron Jajamim, que la Gemara dice, Masejet Brachot, Ein HaKadosh Baruch Hu noten chokhmah ela lemí sheyesh bo chokhmah. Hay un dicho aquí un poco raro de Jajamim. Jajamim dijeron, Hashem no le da chokhmah sino a aquel que tiene chokhmah. Shenemar, como está escrito en el libro de Shemot, Ubelev kol chacham lev, sí, en la construcción del Mishkan, sí, los que construyeron el Mishkan, Betzalel, Aholiab, dice la Torah, Ubelev kol chacham lev, natati chokhmah. Y en el corazón de todo aquel que tiene chokhmah en su corazón, yo le di chokhmah. Zot omeret, dice el pasuk, ¿a quién Hashem le dio chokhmah para construir el Mishkan? A aquel que ya tenía una chokhmah anterior. Pero aquí hay una gran pregunta. Si Hashem le da chokhmah al que ya tiene chokhmah, ¿cómo la primera chokhmah le llegó a esa persona? Tú dices, Hashem le da chokhmah al que tiene chokhmah. ¿Y la primera chokhmah cómo la tuvo? Si Hashem es el que da la chokhmah, y Él es el único que te da la chokhmah, y Hashem te dice, yo te voy a dar chokhmah si tú tienes chokhmah, ¿cómo llegó esa primera chokhmah a la persona? ¿Sí? Yo le digo a mi hijo, mira, Ceder, yo te voy a dar, ¿sí? $1.000.000 al primer $1.000.000 que tú tengas. Pero ¿cómo voy a llegar a ese primer $1.000.000? Primero me lo tienes que dar y yo luego en eso voy a trabajar. Pero si no, ¿de dónde? ¿De dónde? Te dice la Torah que Hashem le dio chokhmah a aquel que tiene chokhmah. Pero ¿cómo llegó esa primera chokhmah a él? Ahora Hashem es el único que da la chokhmah. Entonces si Hashem es el único que da la chokhmah, ¿cómo le llegó esa primera chokhmah para que Hashem pueda aumentar esa chokhmah ya existente de antemano? Rabbi, ¿será que todos nacemos con una chispa de chokhmah y el que la desarrolla, entonces recibe más? Pues son chokhmah diferentes. Son chokhmah de los cielos y chokhmah de los hombres. Claro, estamos hablando de Salomón que construyó el primer templo. Y él heredó eso de su padre. Ese conocimiento, esa sabiduría. Él tenía una plataforma. Correcto. No lo pudo hacer, pero su hijo. כן. זה לא פריס כזה דארנו דיאטה, לא? יפה, אבל הנה, דניאל dijo, יהיב חוכמתה לחכימים, que Hashem le dio חוכמה a los חכמים. Dijo, ¿a quién hay que darle חוכמה? ¿Al que es חכם o al que es טיפש? ¿A quién hay que darle חוכמה? ¿Al tonto o al sabio? ¿A quién hay que darle חוכמה? ¿Quién necesita חוכמה? ¿El sabio o el tonto? ¿Quién necesita sabiduría? El tonto. Pero aquí dice que no, que aquí dice el pasuk, Hashem dice, yo le voy a dar chokhmah ¿a quién? Al que tiene chokhmah. ¿Y a quién le da Hashem chokhmah? Al jajam. No, al jajam no hace falta darle chokhmah, ya la tiene. O al revés, ¿cómo le llegó la chokhmah a aquel que Hashem todavía no le dio chokhmah? ¿De dónde la sacó? ¿De dónde? Omna. Entonces, dice Jai de Volozhin, Bediu. La chokhmah de la que estamos hablando aquí, que es la plataforma para la chokhmah que Hashem te dará, no es la chokhmah del conocimiento, es la chokhmah de Irat Hashem. De eso está hablando el pasuk. Cuando Hashem dice, yo le doy chokhmah al jajam, a Kavaná, no al jajam en conocimiento, al jajam en Irat Hashem. Aquí la palabra chokhmah significa, en realidad, Irat Hashem. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿De dónde salió eso de que la chokhmah es Irat Hashem? Es un pasuk en Yov. ¿Qué? En el capítulo 28 de Yov dice, Vayomer la Adam, y Hashem le dijo al hombre,
Hen irat Hashem hi chokhmah. He aquí que el temor a Hashem, ella es la chokhmah, ella es la sabiduría. Tomeret, irat Hashem es una dimensión de chokhmah. Entonces viene a Kadosh Baruj Hu y dice, si yo tengo una persona que tiene irat Hashem, o sea, que tiene ese tipo, esa dimensión de chokhmah, a esa persona yo le voy a dar chokhmah, le voy a dar Torah. Entonces hay dos tipos de chokhmah. Hay una chokhmah que se llama irat Hashem y hay una chokhmah que se llama Torah. ¿A dónde Hashem introduce la chokhmah de la Torah? En la chokhmah de irat Hashem, en el hombre que tiene irat Hashem. El momento que la persona tiene esa irá, entonces Akadosh Baruj Hu introduce esa chokhmah. Y eso es lo que dice, lo que dijo Akadosh Baruj Hu en la construcción del Mishkan. Cuando Hashem construye el Mishkan, él necesita arquitectos. Él necesita personas que tienen la capacidad, ¿sí?, de ser artesanos. Necesita eso. Necesita Betzalel, necesita Najón. Pero construir el Mishkan no es construir cualquier edificio. Para construir un edificio normal no hace falta tener irat Hashem. Es suficiente con tener conocimientos de arquitectura. Pero para poder construir el Mishkan, dice Akadosh Baruj Hu, ¿sí?, no es suficiente con haber estudiado en la universidad de arquitectura. Hay que haber estudiado en la universidad de irat Hashem. Y si tú no tienes esa universidad, entonces olvídate de construir el Mishkan. Porque el Mishkan es un lugar donde nosotros nos conectamos con Akadosh Baruj Hu. ¿Qué? Ese es el Korban. Ese es el sacrificio. Esa es la conexión. Ese es el vínculo. Entonces por eso dijo Akadosh Baruj Hu, Ubelev kol chacham lev, y en el corazón de todo hombre que tiene chokhmah, no en la cabeza, en el corazón. ¿Desde cuándo la chokhmah está en el corazón? La chokhmah está en la cabeza, no en el corazón. No, hay una chokhmah que está en el corazón. ¿Cómo se llama esa chokhmah que está en el corazón? Irat Hashem. Ubelev kol chacham lev, y en el corazón de todo aquel que es chacham en el lev, ahí natati chokhmah, en la cabeza. Ahí te voy a dar chokhmah en tu raciocinio, en tu conocimiento. Y eso es lo que dijo Daniel. Y ahí chokhmah, que Hashem le da chokhmah le hakimin, a los que son chachamim en su corazón, los que tienen chokhmah de irat Hashem. Y eso es lo que dijo Yov. Hen irat Hashem hi chokhmah. La base de la chokhmah es tener irat Hashem. La construcción del edificio toraico del Yehudí se llama irat Hashem. Ese es el ozar. Esa es la bodega. Esa es la base. Si la persona le va a querer enseñar a su hijo, a sí mismo, o a su hijo Torah, pero esa Torah no viene acompañada de irat Hashem, toda esa Torah se va a diluir. ¿Cómo se dice? A diluir. Se va a perder, se va a escapar. ¿Sí? Y en lugar de que tenga esa Torah en sus manos, se le van a escapar entre los dedos. Dedos de mantequilla. ¿Qué? Eso es lo que dijo. Hen irat Hashem hi chokhmah. De umitam anal, y eso es por el motivo anterior. Shei otzaro, que esa es la bodega de la Torah, que la chokhmah sheishtamer betitkayem, que se pueda cuidar y mantenerse. De hoy amru en aquel lugar no tiene un mashpia chokhmah ilona de la Torah shetitkayem etzlo vi talmudo viado, ela ni mishesh beado chokhmah. Eso es lo que dijeron Jajamim, que la Torah, que Hashem no le da chokhmah sino al que tiene chokhmah. No es que Hashem le da chokhmah al que tiene chokhmah de Torah anterior, no. Toda la chokhmah de la Torah que Hashem te quiere repartir está basada en la chokhmah del lev, de irat Hashem, del temor a Hashem. Shimukhrachat shetikdam etzel adam kanal.
Rab, cuando dice ahí, escuchará el sabio y aumentará el saber, Proverbios 1:5 se refiere a lo mismo. כנראה. Escuchará el sabio נכון. y aumentará el saber. ¿Qué? Y de esa forma entendemos dos dichos de Jajamim que aparecen en Masejet Brajot. Uno dice: Ein lo leakadosh baruchu ela beolamo el arba amot shel halacha bilvat. No tiene a Kadosh Baruj Hu en su mundo sino las 4 amot, los 4 codos de la halajá únicamente. Y más adelante en el mismo tratado dice la Gemara: En lo le Kadosh Baruj Hu bebet gnazav, no tiene a Kadosh Baruj Hu en sus bodegas, en la otzar shel irat shamayim bilvat, sino una bodega de irat shamayim únicamente. Entonces decídete, ¿qué es lo que tiene Hashem? ¿Solamente 4 amot de halajá o de irat shamayim? Respuesta es lo mismo, van de la mano. Si no hay una, no hay la otra. Para que tú tengas una bodega llena de cosecha de Torah, de halajá, de conocimiento, tienes que tener también una bodega de irat shamayim. Y por eso el término que utilizó la Gemara es una bodega de irat shamayim. Volviendo al ejemplo anterior. Irat Hashem hi otzaro. ¿Sí? La irat Hashem es su bodega para mantener la Torah que la persona estudia. Y por eso, por eso si la persona no preparó ni siquiera un otzar, una bodega pequeña, que no tiene nada de temor a Hashem, entonces Hashem no le va a influenciar de esa Torah, de esa Jochma, por cuanto que no se va a mantener en él, porque la Torah es abominada por él, como dijeron nuestros Jajamim. Yofi, Adkan, señores. Se